Bienvenidos a nuestro estudio bíblico misional. El título de esta semana corresponde a la lección 7, Misión en favor de mi prójimo, o sea, de mi semejante. El versículo tema se encuentra en Lucas 10:27 y está registrado de la siguiente manera. El intérprete de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Como ya hemos visto en las lecciones anteriores, cuando se habla de misión, se nos invita a compartir las bondades, los favores de Dios con nuestro prójimo. La palabra prójimo, si bien se derivó de la palabra próximo, se refiere a otro ser humano como nosotros. Por eso decimos a nuestro semejante. Quiero aclarar algo que a veces daría la impresión de que el hablar de misión para algunos representa una obligación. El problema es que, viéndolo de esta manera, hay dos factores. El primero es que no se va a disfrutar el hacer algo cuando uno es forzado a hacerlo. Y como ya hemos dicho antes, Dios no se complace en la obediencia forzada. Él desea que obedezcamos de manera voluntaria y que sea algo que surge de nuestro corazón. Es cierto, podemos hacerlo no completamente convencidos, pero sí cuando vamos en el proceso de ir probando, conociendo al Señor y desarrollando confianza en Él. Allí puede que compartamos poco a poco el amor de Dios, porque todavía tenemos poco en nuestro corazón. La clave está en abrir nuestro corazón a Dios, de manera que podamos recibir todo lo que Él nos quiere dar, todo ese amor de la verdad. Recordemos lo que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. La clave está en recibir el amor de la verdad y entonces dejarlo fluir para que se convierta en bendiciones para otros. Quiero aprovechar la ocasión para recordarles dos cosas. La primera es que estos estudios bíblicos no son aislados, sino que están interconectados. Me gusta usar la analogía de que son como bloques, ladrillos, en una construcción. Cada estudio fortalece y expande la edificación. Las presentaciones anteriores, que están aquí mismo en este canal, ayudan a comprender mejor lo que estamos tratando ahora. Así que si deseas ahondar más, te recomendamos que escuches las charlas anteriores. La segunda es que se suscriban, le pongan un me gusta, un like a este video, de manera que pueda llegar a muchas más personas. Y bueno, analizando la pregunta, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Aunque el mismo texto nos indica que este cuestionamiento no era sincero, sino que llevaba la intención de entrampar a Jesús. Lo importante es el ejemplo que Él nos da para que aprovechemos la oportunidad de difundir las bondades de Dios. La semana pasada hablábamos de el estar alertas, atentos, conscientes a las oportunidades que se nos presentan, de manera que podamos compartir a Dios con otros. Al leer la Biblia, nos damos cuenta que el propósito de recibir el Espíritu Santo es el de capacitarnos y fortalecernos para compartir el Evangelio de la manera más adecuada y eficiente. Ahora, en cierta manera, la pregunta, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna?, es aceptable si uno no tiene bien claro qué es la vida eterna, o si no tenemos bien claro que la vida eterna, no es el gran premio. El supremo galardón es el vivir con Dios. Y como Dios es eterno, entonces la calidad de vida que uno tiene para poder vivir con Él necesita ser eterna. Sí, nada es más importante que Dios. Cualquier filosofía o proceso mental que le saque de la ecuación de nuestra existencia garantiza fracaso y ruina. Nuestro objetivo no debe ser la vida eterna, más bien el vivir con Él eterno.
Como sabemos, Jesús conocía y conoce los corazones porque Él es quien nos da vida. Él es quien permite que todas y cada una de nuestras células funcionen. Imagínense, todos y cada uno de nuestros glóbulos rojos, glóbulos blancos y otros millones y millones de células que conforman lo que somos y que funcionan de manera armoniosa. Todo esto es gracias a que Dios lo permite. Vemos cómo Jesús atiende cada pregunta, a pesar de venir cargada de malas intenciones, no solo por el beneficio del que hace esta pregunta, sino también para ayudar a otros que pueden escucharla o saber de ella después. Dios es maravilloso. Él siempre mira lo mejor de nosotros. Él sabe cuánto bien podemos llevar a cabo cuando confiamos en Él. Este es el caso de su trato con este personaje, con este intérprete o doctor de la ley. Si bien Jesús, que tenía y tiene pleno conocimiento de nuestros pensamientos, podía haber dado la respuesta directa, como la que aparece en Mateo 22, 37 al 40. Aquí nos ofrece el ejemplo de que es mejor apuntar a las Sagradas Escrituras y ayudar a que la persona descubra las gemas que están allí. ¿Qué está escrito en la Torah? O sea, lo que llamamos ley. ¿Qué es lo que lees? Esa fue la respuesta. Leer la escritura directamente es mucho mejor que solamente escuchar lo que otros dicen. De hecho, la respuesta a nuestras preguntas ya está allí y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a encontrarla. En relación a la respuesta que este intérprete de la Torah da, no es una respuesta típica judía, porque son dos pasajes, dos partes distintas, diferentes. La primera, amar a Dios con todo lo que somos, está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y forma parte del Shema judío. La segunda parte, amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos, se encuentra en Levítico 19, 18. Daría la impresión que lo que el intérprete respondió a Jesús lo había ya escuchado antes, posiblemente el pasaje que mencionábamos antes de Mateo 22, 37 al 40. Sería bueno aclarar que un intérprete de la Torah, o sea, un intérprete de la ley, sería también lo que conocemos como un escriba o, en la actualidad nuestra, un doctor en la ley, un abogado o un jurista. Entre ellos hay un principio que dice, nunca hagas una pregunta de la cual no tengas la respuesta. Como dijimos, esta fue una pregunta con maña y según esto, él pensaba que ya traía la respuesta. En cuanto al amar a Dios con todo lo que somos, es parte de la verdadera adoración. Por otro lado, el amar a nuestros semejantes, a nuestros prójimos, como a nosotros mismos, constituye un gran desafío. En primera, en ninguna parte de la Biblia se nos dice que nos amemos a nosotros mismos. Más bien, encontramos varias citas como 2 Timoteo 3:2, Proverbios 18:12, Gálatas 2:20, en la que se nos amonesta a no caer en esa trampa. Para más detalles sobre esto, les recomiendo que escuchen el estudio de la semana pasada, donde hablamos acerca de el esperar el regreso de Jesús de manera activa o de manera pasiva. Tal vez alguien se pregunte, ¿y por qué entonces se utiliza la frase amar a nuestro prójimo, a nuestros semejantes, como a nosotros mismos? Recordemos que Dios sale a encontrarnos en la situación en la que nos encontramos, en la situación en la que estamos. Al separarnos de Dios, estamos empantanados, atorados en el egoísmo que nos autodestruye. Y esto es una situación natural producida por la separación de Dios. Por eso se nos dice que nuestro amor por otros debe ser como el que tenemos por nosotros mismos. Este amor por nuestro prójimo no solamente ha de ser con aquellos que piensan diferente a nosotros, también ha de manifestarse con los que transitan el mismo camino que nosotros, o sea,
con nuestros hermanos de iglesia. Es útil recordar que cuando compartimos los problemas, estos tienden a dividirse. Varias cabezas piensan mejor que una. Varias manos pueden ayudar mejor que un par de manos. Varias personas pueden orar más que lo que puede orar una sola. Al mismo tiempo, cuando compartimos nuestro gozo, éste se multiplica porque toca la vida de otros y les ayuda a captar las bendiciones de Dios. El prepararnos para recibir la vida eterna no consiste solamente en que leamos la Biblia y guardemos los preceptos que ésta nos indica. El hacer lo anterior cumple la función de acercarnos a Dios, de manera que le conozcamos y lleguemos a desarrollar confianza en Él. Esta confianza crece a medida que practicamos esto de manera continua. Entonces, Él, Dios, cambia nuestro corazón egoísta, de piedra, por un corazón como el de Él, sensible a la necesidad de otros. Una vez que tenemos el corazón de Dios, entonces su amor, o sea, el amor de Dios por sus criaturas, es el amor que nosotros tenemos por los que nos rodean. No se trata de esforzarnos por amar a otros, sino más bien de recibir el amor de la verdad, el amor de Dios, en nuestros corazones, de manera que no solo nos transforme, sino que también fluya y se derrame. De esta manera, bendiga y beneficie a otros. No solo en el Nuevo Testamento, sino también en la Biblia hebrea, o sea, el Tanaj, encontramos cómo Dios nos expresa que el amor que decimos tener o que pensamos tener por Él debe de manifestarse en amor por los que nos rodean, por nuestros semejantes. Dicho de otra manera, debe de traducirse en nuestro deseo de compartir las bondades, las bendiciones que Dios está ofreciendo a la humanidad. Y esto nos conduce a permitir que Dios restaure su imagen en nosotros, lo cual es parte del objetivo de la misión y es parte de nuestra salvación. Y sí, en la historia del buen samaritano encontramos muchos paralelos para nuestra vida aquí y ahora en el siglo XXI. Es posible que encontremos a muchas personas que piensan diferente a nosotros o que tengan no muy buenas intenciones. Lo importante es que sigamos el ejemplo del Maestro, ir a donde están, manifestarles amor sincero, apuntarles el camino que Dios nos ofrece. Ya luego podremos mostrarles la razón por la que este nuevo camino es superior al que conocían anteriormente. Y es que el amor es la base de la santidad divina, es la naturaleza de Dios. Cualquiera que sea nuestra ocupación, ninguno de nosotros tiene un amor puro por Dios, a menos que tengamos ese amor desinteresado por nuestros semejantes. Nunca podremos llegar a poseer este espíritu tratando de amar a otros, nosotros mismos. Lo que necesitamos es el amor de Dios en nuestro corazón. Cuando nuestro ser, nuestro yo, se integra con el de Cristo, el amor brota de manera espontánea. La plenitud del carácter cristiano se logra cuando el impulso de ayudar y bendecir a los demás brota constantemente desde adentro. Cuando la luz del sol del cielo llena el corazón y se revela en nuestros semblantes. Y si algo nos debe quedar claro, es que nuestro semejante, nuestro prójimo, es toda persona que necesita nuestra ayuda, todo aquel que ha sido herido y lastimado por el adversario. Cuando le hemos permitido a Dios que nos transforme, sentimos el dolor de aquellos que están cargados por el desánimo o la pena. Somos sensibles a las necesidades de otros y respondemos prontamente a aliviar sus carencias materiales o espirituales. Es aquí cuando las palabras de Malaquías 3:17, en las que Dios dice que le pertenecemos, que somos de Él
que somos sus joyas, hacen evidente nuestra elección y destino. Y es que no es tanto un mandamiento el amar a Dios y el amar a otros. Como hemos dicho antes, la palabra mitzvot, que si bien se traduce como mandamiento, quiere decir precepto, principio fundamental. Al final de cuentas, el amor no se puede ordenar o mandar, porque entonces no sería amor. Dios nos muestra el camino, nos guía, nos enseña. Ya depende de nosotros el confiar o no en lo que Él dice y aceptar o no su oferta. El asunto clave es confiar en Dios. Recordemos que la fe, la confianza, son equivalentes dependiendo del contexto. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de salvación por obras, sino más bien de salvación por la fe. Respecto a esto último, recordemos que la Biblia no está dada en un lenguaje superhumano. Jesús, a fin de alcanzar al hombre en donde se encuentra, utilizó terminología nuestra, y como tal, el lenguaje llega a mostrar imperfecciones. Por eso, no es conveniente ni aconsejable el basar ninguna enseñanza bíblica en un solo versículo. Tenemos que ver todo lo que los 66 libros nos dicen. A veces las palabras cambian su uso o significado con el tiempo. Por eso es importante leer toda la Biblia y cualquier doctrina o enseñanza que obtengamos de ella, basarla en el contexto general de la narrativa de la Escritura como un todo. Finalmente, allí mismo en su palabra, Dios nos exhorta a nosotros, su pueblo, a que procuremos la justicia, defendamos a los oprimidos, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los pobres. Y alguien aquí puede decir, bueno, eso está hablando de justicia social o algo por el estilo. Dios está muy por encima de todo lo que es ser simplemente un revolucionario social. El objetivo de Dios es auxiliar, ayudar al necesitado. Eso tiene que ver tanto con la ayuda material, física, como con la ayuda espiritual. Y es que estas definiciones de gente oprimida, lastimada, huérfana o en prisión o en alguna otra situación desventajosa, también tiene su aplicación espiritual. Hay millones de oprimidos, lastimados, que han quedado huérfanos o viudos o en la prisión del enemigo. Nuestro trabajo es llevar alivio, consuelo, pero en muchos casos, antes de que la persona pueda captar las realidades espirituales, tenemos que atender las necesidades materiales primero. El poder reconocer esta necesidad en nuestros semejantes es resultado del nuevo corazón que Dios desea darnos. ¿Estamos listos para cooperar con Él y aceptar la oferta?